Los delfines no tienen manos, pero eso no los ha detenido para ser unos seres creativos. Diana Rice. Son mamíferos como nosotros y compartimos un antepasado que vivió hace unos 90 millones de años. Este largo trecho evolutivo ha hecho que nos diferenciemos de los delfines, pero un rasgo muy particular ha surgido con independencia en ambos linajes: la inteligencia. En este capítulo de Redes, la experta en cognición de delfines Diana Rice repasa con Eduardo Punset las habilidades de, seguramente, la especie marina más inteligente. Y en su sección, Elsa Punset aborda la empatía y el altruismo como motores fundamentales en la historia evolutiva de nuestra especie. Los humanos siempre hemos creído que éramos los únicos y al resto de los animales, los delfines, los considerábamos incluso a ellos una especie de máquinas automatizadas, incapaces de pensar y menos de imaginar. Todo siguió así hasta que Diana Rice, una psicóloga experta en delfines, en explorar la mente de los delfines, descubrió y sentó cátedra diciendo que eran los animales más inteligentes. Yo conozco a un científico norteamericano que estaba convencido de que los delfines eran tan inteligentes que acabarían hablando inglés. Bueno, con el tiempo se convenció de que no tenía razón, pero quedaron dos cosas respecto a los delfines. Primero, son efectivamente los animales más inteligentes después de los humanos, y luego todos los humanos, sin excepción, han querido estar al lado de los delfines, se han sentido amorosamente prendidos de su belleza y de su inteligencia. Diana, estoy acostumbrado a escuchar decir a la gente que los delfines son las criaturas más inteligentes del planeta. Y en cierto modo es curioso, porque todo el mundo parece pensar igual. Quiero decir que los delfines no tienen enemigos declarados. Gente que diga, no me gustan los delfines. Nunca he escuchado a nadie decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué existe ese sentimiento unánime? Es una pregunta muy buena. A mí también me interesa mucho. El cuerpo de los delfines se parece más al de los peces que al nuestro. Sí. Pero parece que vemos algo con lo que estamos relacionados que se parece mucho a otra inteligencia que es inteligente. En el pasado hemos escuchado muchas historias de los griegos y de otras civilizaciones antiguas sobre delfines que rescataban a marineros a la deriva, a gente que necesitaba ayuda. ¿Son estas historias solo fruto de la imaginación de la gente? No lo creo. Diana, háblanos un poco de los sonogramas, con el que los delfines interpretan de una forma concreta algún sonido. Sí, los sonogramas son imágenes sonoras. Sonar quiere decir sonido. Sí. Con los delfines utilizamos una ecolocación o sonar biológico. Es exquisito incluso comparado con los que utilizamos técnicamente. Envían clics, permíteme hacer una imitación muy mala de los clics de un delfín. Emiten un amplio espectro de frecuencias en clics, como... Y a medida que se acercan a los objetos, aumentan los clics. Emiten clics y estos rebotan en los elementos del entorno y en otros delfines. Entonces, interpretan los ecos que les devuelven los clics al rebotar contra las cosas. Los delfines utilizan así el sonar para navegar, digamos que para ver acústicamente lo que los rodea. Obtienen fotografías sonoras de su entorno. Se cree que, de hecho, de este modo, se pueden detectar entre sí y también a los seres humanos, y pueden ver los órganos internos, incluso ver si alguna hembra está embarazada. Se ha sugerido que quizá detecten el embarazo en otro delfín. Son fotografías sonoras para delfines. Increíble. Pero en realidad no entendemos cómo las ven los delfines, aunque se han hecho muchos estudios que confirman que las utilizan y que de hecho pueden utilizarlas en lo que llamamos discriminación intermodal.
Si le muestras a un delfín una taza, por ejemplo, debajo del agua, Sí. puede verla acústicamente. Puede obtener una fotografía acústica de la taza debajo del agua. Si luego le enseñas la taza y también una pelota fuera del agua, pueden indicar lo que vieron solo a partir del sonido dentro del agua. Increíble, ¿no? Así que pueden traducir lo que perciben acústicamente a algo visual. Es muy hermoso. Estaría muy bien saber si los delfines son más receptivos que los humanos a las emociones, a los sentimientos. ¿Puede haber alguna relación con los sonogramas y su percepción del mundo? ¿Hay alguna base científica detrás de todo eso, de esa percepción tan precisa? Sí, estamos llegando a temas muy interesantes. ¿Cómo perciben estos animales a los demás? ¿Cómo responden a los demás? ¿Tienen teoría de la mente o cognición? ¿Cómo se sienten cuando se ponen en el lugar del otro? La teoría de la mente quiere decir ponerse en el lugar del otro. Justo ayer leí una historia en un periódico sobre una policía jubilada en Nueva Zelanda. Su perra se cayó al mar desde un acantilado. La dueña se tiró para rescatarla, pero acabó pasando apuros porque también ella se ahogaba. Y contó cómo un grupo de delfines vinieron a rescatarla, la rodearon y la empujaron hasta las rocas para ponerla a salvo. Ayer leí esta, pero conservo un montón de historias como esa. La pregunta es, ¿saben realmente lo que están haciendo? ¿Tienen cognición? ¿Lo entienden? Hasta los años 70, la mente de los delfines parecía una caja negra que nunca iba a ser descifrada. Pero gracias a estudios como los de Diana Rice, hoy tenemos más datos sobre la asombrosa mente de estos cetáceos. El ancestro común de delfines y humanos remonta a unos 90 millones de años. Aunque la distancia genética entre ellos y nosotros es grande, estos animales poseen algunas habilidades cognitivas parecidas a las nuestras. En biología evolutiva, a este fenómeno se le denomina convergencia paralela. Esto quiere decir que hemos alcanzado capacidades mentales muy similares, a pesar de que hemos recorrido caminos muy diferentes a lo largo de la evolución. En el caso de los delfines, Diana Rice cree que su inteligencia se sitúa entre la de los chimpancés y la nuestra. Veamos algunas de sus capacidades. Al igual que los humanos, los delfines también crean objetos de juego con sus cuerpos, como es el caso de las burbujas de aire. Cada población utiliza una técnica diferente para crearlas. Lo mismo sucede con los sonidos que usan para comunicarse, lo que indica la existencia de diferentes culturas. Otra habilidad es el uso de herramientas. Por ejemplo, algunos delfines colocan esponjas de mar en su morro para explorar los fondos marinos sin dañarse la piel. Más destrezas. En varios experimentos se ha probado que los delfines tienen una comunicación compleja. Los sonidos que emiten permiten identificar su estado emocional y son fundamentales en la vida social. Cada individuo posee tonos propios, como si de una firma se tratara. Además, cuentan con algunas competencias gramaticales, como es el caso del orden en que colocamos las palabras. No significa lo mismo mete aro en cesta que mete cesta en aro, a pesar de que ambas afirmaciones contienen las mismas palabras. Es decir, entienden que un cambio en la posición de las palabras implica un cambio en el significado final. Los delfines se reconocen en el espejo, lo que sugiere que tienen conciencia, uno de los requisitos necesarios para mostrar empatía. Gracias a ella, son capaces de reconocer cuando alguien necesita ayuda o está en peligro. Existen numerosos casos documentados de delfines que ayudan a congéneres, pero también a miembros de otras especies, como ballenas, perros y humanos. Este es el ejemplo de Hardy Jones, un fotógrafo que, buceando en las Bahamas, entró en peligro por la presencia de unos tiburones martillo. De repente, apareció un grupo de delfines que le protegieron. Aunque son necesarias más investigaciones sobre los delfines y otros cetáceos, ahora sabemos que nos encontramos ante seres que, en muchos sentidos, poseen una mente tan compleja y poderosa como la nuestra.
Sabemos que tienen cerebros muy grandes y que tienen mucha capacidad mental. Y pienso que interpretan lo que ven de un modo que llamaríamos inteligente y adecuado en el sentido estricto de las palabras. ¿Y cómo podríamos los humanos aprovechar nuestros conocimientos sobre el cerebro de los delfines? Quiero decir, ¿es algo importante para la supervivencia humana? Creo que fue Carl Sagan que en 1973 escribió un libro donde se refirió a la crueldad, el salvajismo con que tratábamos a los delfines, sin apreciar lo que teníamos, sin valorar lo que ellos nos daban. ¿Qué estamos sacando de este proceso? Me gustaría citar a un antropólogo y escritor muy conocido que habla de acabar con la larga soledad. Carl Sagan fue el precursor de esas ideas, pero esta otra persona a quien me refiero, llamada Loren Eiseley, acuñó la expresión acabar con la larga soledad, pues durante muchísimo tiempo los humanos pensábamos que éramos la única especie inteligente, la única especie racional en este planeta. Ahora sabemos que no estamos solos. Sabemos que muchas de las especies que hemos estudiado son criaturas inteligentes, emocionales, reflexivas. Utilizan herramientas, tienen familias, tienen cultura, se comunican de manera compleja. No estamos solos. Y en el caso del delfín, es una especie muy desarrollada, muy social, con un gran cerebro como nosotros. Son distintos a nosotros. Hemos evolucionado por separado durante unos 95 millones de años. Así es. Pero los delfines son otra especie inteligente del planeta y me gustaría defender que no tienen que hacer nada por nosotros salvo estar ahí. En mi opinión, tenemos que valorar esas otras mentes, esas otras culturas, esas otras especies por derecho propio. Creo que las estamos tratando muy mal. Nuestro antepasado común con los delfines remonta a unos 90 millones de años. Ese mamífero ancestral era terrestre, como lo son hoy el oso, la musaraña o nosotros mismos. Pero en el caso de los delfines, algún antepasado regresó a las aguas y dio lugar a un linaje que evolucionó hasta el grupo de cetáceos actuales. El paso al medio acuático produjo cambios adaptativos asombrosos. Por ejemplo, las narinas, los orificios de la nariz, se acabaron situando en lo alto de la cabeza. Pero seguramente los cambios más fascinantes los sufrió el cerebro de los descendientes acuáticos de ese ancestro común, cuya evolución también dio lugar a un grupo de mamíferos muy inteligentes, los delfines. ¿Qué más nos distingue? En el cerebro, sus cerebros son grandes, son complejos. Tienen miles de millones de neuronas como nosotros, pero no sabemos si tienen lóbulos frontales como nosotros. Nuestros lóbulos frontales, en la parte frontal de nuestro cerebro, es una de las áreas asociadas con el procesamiento cognitivo más sofisticado. Los delfines también tienen una capacidad de procesamiento cognitivo muy perfeccionada como la nuestra. Son seres complejos socialmente hablando, pueden reconocerse frente al espejo. Hice algún estudio sobre ello con uno de mis colegas hace muchos años y vimos que se reconocen cuando se miran en un espejo, descubren que ese soy yo. Antes pensábamos que ese tipo de autoconciencia era única en el ser humano. Así es. Uno de mis colegas, Gordon Gallup, demostró en un estudio muy interesante en la revista Science en 1970 que nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, especialmente los chimpancés, también comparten esa capacidad de reconocerse frente al espejo. Pero solo algunos simios la tienen, el resto de los monos no. Los simios también muestran empatía, pruebas de que tienen teoría de la mente, se preocupan por los demás, pero los otros monos no. No. Así que es interesante, porque parece que la empatía y el autorreconocimiento frente al espejo van de la mano. Fijémonos ahora en los delfines. Cuando hicimos ese estudio, que se publicó en 2001, también se reconocieron en el espejo y también mostraron empatía. Parece increíble, pero hay otra cosa que nos une a los delfines, y es que al parecer tenemos un sistema de aprendizaje desde que somos pequeños hasta que llegamos a mayores,
muy parecido, casi idéntico. Diana, Me gustaría saber un poco más sobre las similitudes entre nuestro sistema de aprendizaje y el de los delfines. Bueno, hace muchos años hubo una pregunta que me interesó especialmente. ¿Qué ocurriría si les diéramos a los delfines un teclado debajo del agua? Una especie de máquina expendedora donde vieran distintos símbolos. Sí. Y pudieran pulsar una tecla y escuchar un silbido producido por ordenador parecido a... Si apretaran la tecla del triángulo, oirían... ¿Y les daríamos una pelota? Y si tocaran la tecla del cuadrado, oirían un silbido diferente generado por ordenador, algo así como... Y les daríamos un trozo de tela o un objeto distinto. ¿Aprenderían? ¿Cómo sería su aprendizaje? Los delfines exploraron utilizando el teclado. No les enseñamos nada. Tocaban las teclas, oían un sonido y recibían un objeto concreto. Lo único que tenían que hacer era tocar una tecla para conseguir el objeto, pero los delfines hicieron mucho más. Empezaron a imitar los sonidos muy deprisa. Empezaron a imitar el sonido de la pelota y a jugar con la pelota. Silbaban el sonido de la pelota cuando interactuaban unos y otros con la pelota. Vimos que los delfines empezaron a utilizar esos sonidos con sus propias vocalizaciones. Nunca averiguamos cómo los utilizaban para comunicarse. El hecho de que aprendieran tan rápido y de que utilizaran esos sonidos concretos fue fascinante. Vimos que si das esos elementos, si das a esa especie tan social y dotada de un gran cerebro, un sistema que puedan explorar, muestra lo que llamamos un aprendizaje autoorganizado. Lo aprenden solos, lo descubren. Hacen asociaciones entre los símbolos, los sonidos y los objetos. Es lo mismo que hacen los niños cuando los dejamos explorar. Son preciosos, cerebros preciosos, mentes maravillosas, y hay que conservarlas en este planeta. Por eso me gustaría hacer una declaración desde el corazón. Quiero hacer una declaración con el corazón en la mano. Como científica, a menudo se nos dice, tú cíñete a hacer ciencia. Haz ciencia y no te metas en campañas políticas. Pero también como científica, creo que es mi responsabilidad, creo que es nuestra responsabilidad de científicos difundir lo que estamos descubriendo y hablar en nombre de estos animales sobre los que hemos aprendido. Tenemos que tratar mejor a los delfines de todo el mundo. Hay que salvarlos. El antropólogo Loren Eiseley acuñó la expresión acabar con la larga soledad. Se refería a que durante muchísimo tiempo los humanos creíamos que éramos la única especie inteligente. Ahora sabemos que no estamos solos, que muchas de las especies que nos rodean son criaturas inteligentes, emocionales y reflexivas. Entre ellas, una de las más desarrolladas y sociales, el delfín, una especie a la que no hemos sabido respetar o proteger. ¿Somos crueles por naturaleza? No queremos dañar a los demás porque sentimos física y mentalmente su sufrimiento y su alegría. Esta capacidad, la empatía, está programada en muchas especies, no solo en los humanos. Excepto los psicópatas que no poseen la capacidad de empatía, todos sufrimos al ver sufrir a los demás. Nuestro entorno determina en gran medida hasta qué punto podemos ejercer nuestra empatía. Creamos entornos que facilitan una convivencia respetuosa entre nosotros. A menudo los conflictos no son fruto de la maldad, que es mucho más rara de lo que creemos, sino de simples intereses encontrados, de miedos mal formulados, de recelos mezquinos o de faltas de atención. Maldad y conflicto no son sinónimos. Sin embargo, poco o nada en la infancia nos prepara para una resolución constructiva de nuestros conflictos. Vamos a verlo.
Este es un ejercicio clásico en los talleres de resolución de conflictos. Apunta rápidamente palabras que asocias al conflicto. Para la mayoría de las personas, casi todas estas palabras serán de signo negativo. Pero otras palabras asociadas al conflicto también pueden ser acuerdo, descubrimiento, alianza, cooperación, paz, renovación o incluso reconciliación. No solo no aprendemos a lidiar con los conflictos, sino que solemos crecer con el temor de que la cooperación con los demás entrañe renuncia y tal vez debilidad. Sin embargo, muchos antropólogos defienden que el afecto, la empatía y el altruismo han desempeñado un papel determinante en nuestra supervivencia como especie, porque estos rasgos nos han permitido resolver problemas y dificultades. Entre los dos lleváis esta asociación que se dedica a ayudar a las personas mayores a estar menos solas. ¿Es así? Sí, somos una ONG que nuestro principal activo es generar felicidad. Felicidad en personas mayores, normalmente de más de 80 años, que están muy solas, han sido abandonadas en muchos casos. Y estas personas lo que hacemos es conectarlas con voluntarios que tienen ganas de ayudar y colaborar, y creamos uniones mágicas, creamos amistad, y conseguimos que las dos personas se transformen y la felicidad se comparte entre la persona que recibe el acompañamiento y la persona que lo da, que es el voluntario. No solo es placer, pero también es identidad, que esto es lo que dicen algunos genetistas, ¿no? que el dar conecta con lo más humano que tenemos. ¿Cómo veis el impacto de esta actividad en la vida del voluntario? Tiene un impacto directo, ¿no? Hay hasta estudios que demuestran que las personas que hacen voluntariado o se dedican a ayudar a los demás son más felices, ¿no? Porque al final parece que nos cueste decir que el acto de voluntariado es un acto egoísta, y lo podemos decir tranquilamente porque no pasa nada. Sabemos mucho más acerca del impacto de la soledad sobre la salud. ¿Qué me podéis decir sobre este tema? Se empieza a demostrar científicamente que las personas que están aisladas y que están solas tienen mucha más incidencia de enfermedades, mortalidad, etc. En este congreso, la Jornada Internacional de Soledad que hicimos hace 2 años, vinieron muchos expertos, entre ellos Louise Hockley de la Universidad de Chicago, y nos hizo una presentación maravillosa donde enseñaban los resultados de 20-30 años de investigación y que demostraban que el estar acompañado, o sea, el estar solo, perjudicaba más la salud que fumar 8 o 10 cigarrillos al día. No sé si la sociedad está preparada aún para aceptar este hecho, de que hay un vínculo directo entre soledad y salud. Nuestra sociedad es una fábrica de solitarios. Estamos viviendo en una sociedad que muchos de los valores que promueve, como la competitividad o la competencia, llevan a no cultivar suficientemente la red social, y cada vez en las ciudades más personas viven solas, lo cual, cuando es deseado, es fantástico, pero muchas personas envejecen y ya no quieren vivir solas y tienen que vivir solas. Es fundamental, y cuando uno se hace mayor y tus facultades, en el sentido más amplio, se ven mermadas, te queda la fuerza del otro, de los que te acompañan hasta el final, ¿no?, del viaje, y eso es el cariño, ese es el afecto entre personas, que no hay nada más fuerte que eso. Sabemos que la naturaleza permite que se propaguen a gran escala rasgos y comportamientos que ayudan a nuestra supervivencia, y por ello los recompensa. Así que cuando preguntamos, ¿es bueno el altruismo también para la salud?,
La respuesta contundente es sí. Hay una fuerte correlación entre el bienestar, la felicidad, la salud y la longevidad de las personas que son emocionalmente compasivas y que se comportan de un modo altruista. La mirada del abate Pierre, apodado el ángel de los pobres, encerraba tormento y ternura. Decía que tenemos que mantener los dos ojos abiertos, uno para observar la miseria del mundo y combatirla, y otro para contemplar y agradecer su belleza. No es magia, es inteligencia emocional.